Me llamo Guadalupe. Tengo 72 años, y hay cosas que uno nunca imagina que va a tener que contar. Pero aquí estoy, frente a ustedes, con mi historia. Una historia que dolió tanto vivirla como recordarla, pero que necesito compartir. Porque quizás alguien, en algún lugar, necesite escucharla. Todo comenzó hace muchos años. Yo era joven, apenas 24, cuando mi esposo me dejó con 3 niños pequeños. 3 bocas que alimentar, 3 pares de ojos que me miraban esperando respuestas que yo no tenía. Recuerdo la noche en que se fue. El sonido de la puerta al cerrarse todavía retumba en mi memoria. No hubo gritos, no hubo golpes. Solo el silencio más pesado que he conocido en mi vida. Al día siguiente me levanté antes del amanecer. No porque quisiera, sino porque no tenía opción. Mis hijos dormían en el cuarto pequeño que compartían los 3, Roberto, el mayor, apenas tenía 6 años. Carmen, 4. Y mi pequeño Miguel, que acababa de cumplir 2. Los miré dormir y me juré a mí misma que nunca les faltaría nada. Que yo iba a ser suficiente. Conseguí trabajo limpiando casas. La señora Méndez fue la primera en darme una oportunidad. Recuerdo su casa enorme, con esos pisos de mármol que reflejaban la luz del sol. Yo llegaba a las 6 de la mañana y salía a las 2 de la tarde. Luego corría a otra casa, y después a otra más. 3 casas al día, de lunes a sábado. Mis manos se volvieron ásperas, mis rodillas comenzaron a dolerme de tanto arrodillarme a fregar. Pero cada noche, cuando regresaba a nuestra pequeña casa de 2 habitaciones, mis hijos habían comido. Tenían ropa limpia. Tenían cuadernos para la escuela. Los domingos eran sagrados. Ese día era solo para ellos. Cocinaba su comida favorita, aunque fuera sencilla, les revisaba las tareas, les contaba historias. Roberto era serio, responsable desde niño. Carmen, mi única niña, era dulce pero tímida. ¿Y Miguel? Miguel era mi rayo de sol. Siempre sonriendo, siempre abrazándome cuando llegaba cansada. Mamá, cuando sea grande te voy a comprar una casa grande, me decía Miguel mientras jugaba con sus carritos en el piso de tierra que nunca logré cambiar por uno mejor. Yo le acariciaba el pelo y le sonreía. Con que sean buenas personas, eso es suficiente para mí, le respondía. Los años pasaron así. Uno tras otro, en una rutina que molía el cuerpo pero alimentaba el alma. Vi a mis hijos crecer. Los vi ir a la escuela, graduarse. Roberto consiguió trabajo en una fábrica, Carmen se casó con un hombre que parecía bueno, Miguel estudió un técnico y consiguió un puesto en una oficina. Me sentía orgullosa. Tan orgullosa. Todas esas madrugadas, todos esos dolores, todas esas noches en que me dormía llorando de cansancio, habían valido la pena. O eso creía. Cuando Roberto se casó, yo misma cosí las servilletas para la recepción. No tenía dinero para darles nada más, pero puse mi corazón en cada puntada. Carmen me abrazó en su boda y me dijo, gracias por todo, mamá. Nunca voy a olvidarlo. Y Miguel, mi Miguel, cuando consiguió su primer trabajo me llevó flores. Esto es solo el principio, mamá. Ahora yo voy a cuidarte a ti. Pero la vida tiene una forma cruel de cambiar las cosas. Al principio fueron pequeños detalles. Roberto venía menos a visitarme. Antes pasaba todos los domingos, luego fue cada 2 semanas, después una vez al mes. Es que el trabajo, mamá. Es que los niños tienen actividades. Es que mi esposa está cansada. Siempre una excusa diferente, pero el resultado era el mismo, yo, sola en mi casa, esperando. Carmen llamaba, pero nuestras conversaciones se fueron haciendo más cortas. Ya no me contaba de su vida. Solo hablaba de problemas, que su esposo, que los gastos, que no tenía tiempo. Mamá, no puedo visitarte esta semana.
Ya sabes cómo es esto. Y colgaba antes de que yo pudiera decirle que solo quería verla, aunque fuera un momento. Miguel fue el que más tardó en cambiar. O quizás fui yo la que más tardó en aceptar que lo había hecho. Seguía llamándome, pero sus palabras se sentían vacías. Ya no eran conversaciones, eran reportes. ¿Todo bien, mamá? Sí, estoy bien. No, esta semana no puedo ir. Te llamo luego. Y ese luego cada vez tardaba más en llegar. Me di cuenta de que algo estaba mal cuando cumplí 65 años y ninguno vino a verme. Roberto mandó un mensaje de texto. Carmen me envió una tarjeta por correo. Miguel llamó a las 10 de la noche, apurado, diciendo que se le había olvidado y que lo perdonara. Pasé ese cumpleaños sola, mirando la torta pequeña que me había comprado yo misma, y me pregunté, ¿en qué momento me convertí en alguien prescindible para las personas por las que di toda mi vida? ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Déjamelo en los comentarios y cuéntame de dónde eres. ¿Has vivido algo parecido o conoces a alguien que sí? Pero lo que vino después, eso fue mucho peor que la soledad. Los meses siguientes a ese cumpleaños fueron extraños. Yo intentaba convencerme de que todo estaba bien, de que mis hijos estaban ocupados, que era normal. Pero en el fondo, en ese lugar del corazón donde guardamos las verdades que no queremos aceptar, yo sabía que algo había cambiado para siempre. Empecé a notar cómo me hablaban. No era solo que vinieran menos, era la forma en que me miraban cuando sí aparecían. Como si fuera una obligación. Como si cada minuto que pasaban conmigo fuera un minuto que les quitaban a su verdadera vida. Un domingo, Roberto vino con su esposa y sus 2 hijos. Yo había cocinado todo el día. Hice el guisado que a él le encantaba de niño, preparé arroz como le gustaba, hasta hice flan de postre. Los recibí con una sonrisa enorme, feliz de tenerlos en casa después de tanto tiempo. Pero apenas entraron, su esposa, Mónica, arrugó la nariz. Huele a humedad aquí, Roberto, dijo en voz alta, como si yo no estuviera ahí. Roberto no dijo nada. Solo asintió y se sentó en el sofá, mirando su teléfono. Sus hijos, mis nietos, ni siquiera me saludaron. Se sentaron a jugar con sus tablets y yo me quedé ahí parada, con los brazos extendidos para un abrazo que nunca llegó. ¿Tienen hambre? Hice comida, les dije con la voz temblorosa. No, mamá, ya comimos antes de venir, respondió Roberto sin levantar la vista del teléfono. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Habían comido antes. Sabían que yo iba a cocinar, siempre cocinaba cuando venían, y aún así comieron antes. El mensaje era claro, no querían mi comida. No querían mi esfuerzo. Solo estaban ahí por compromiso. Se quedaron exactamente 37 minutos. Lo sé porque miré el reloj cada 5 minutos, rogando que el tiempo se alargara, que quizás Roberto se relajara y pudiéramos conversar como antes. Pero no pasó. Se levantaron, Mónica dijo algo sobre el tráfico, y se fueron. Cuando cerré la puerta, me quedé mirando la mesa llena de comida. Tanta comida. Todo ese esfuerzo. Y me eché a llorar como no lloraba desde que mi esposo se fue. Carmen tampoco mejoraba. Cuando la llamaba, contestaba de mala gana. ¿Qué pasa, mamá? Estoy ocupada. Como si llamarla fuera un fastidio. Como si yo fuera un fastidio. Un día me atreví a decirle que me sentía sola. Esperaba que quizás, solo quizás, mi hija recordara todo lo que habíamos pasado juntas. Todas las noches que la abracé cuando lloraba, todas las veces que la defendí, todo el amor que le di. Mamá, todos nos sentimos solos a veces. Es parte de la vida. Yo también estoy sola con todo lo que tengo que hacer. No puedo estar visitándote cada 2 días, me respondió con un tono frío que no reconocí. No te pido que vengas cada 2 días, Carmen. Solo, de vez en cuando. O aunque sea que hablemos más. Ya estamos hablando, mamá.
Pero tengo que colgar. Mi esposo está llamando. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono de ocupado, y algo dentro de mí se quebró. Mi hija, mi única hija, a la que le enseñé a trenzarse el pelo, a cocinar, a ser fuerte, me trataba como si fuera una molestia. Miguel seguía siendo el más amable, pero incluso en su amabilidad había distancia. Me llamaba cada semana, pero las llamadas duraban 5 minutos. Siempre tenía prisa. Siempre había algo más importante. Miguel, ¿cuándo vas a venir a verme?, le pregunté un día. Pronto, mamá. Pronto. Pero pronto nunca llegaba. Los meses pasaron y yo me fui apagando. Dejé de cocinar tanto. Dejé de arreglar la casa con tanto esmero. ¿Para qué nadie venía? Nadie notaba. Me pasaba los días sentada en mi silla, mirando por la ventana, esperando, siempre esperando. Fue entonces cuando comenzaron los comentarios. Primero sutiles, después directos. Roberto me llamó un día y me dijo: mamá, Mónica y yo estábamos hablando. ¿No crees que estarías mejor en un lugar más pequeño? Esta casa es muy grande para ti sola. Y está muy deteriorada. Miré alrededor. Sí, la casa estaba vieja. Las paredes necesitaban pintura. Había goteras que no podía arreglar. Pero era mi casa. La casa donde crié a mis hijos. Cada rincón tenía un recuerdo. Es mi hogar, Roberto, le dije. Sí, pero, piénsalo. Sería mejor para ti. No dije nada más. Pero sentí un frío en el estómago. Días después, Carmen me visitó. Fue extraño porque hacía meses que no venía. Entró con una sonrisa forzada y se sentó a mi lado. Mamá, tenemos que hablar, comenzó. Y ahí estaba otra vez. Ese tono. Ese tono que usan las personas cuando ya tomaron una decisión y solo están cumpliendo con la formalidad de consultarte. Roberto, Miguel y yo hemos estado hablando. Creemos que ya no puedes vivir sola. Te estás poniendo mayor. A veces te confundes, olvidas cosas. No queremos que te pase algo y nadie esté aquí para ayudarte. No me confundo, Carmen, dije firmemente. Mamá, la semana pasada llamaste a Roberto 3 veces para preguntarle lo mismo. Era mentira. Yo sabía que era mentira. Pero vi en sus ojos que no iba a creerme. Ya habían decidido que yo estaba senil, que estaba perdiendo la cabeza. ¿Y qué propones?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Encontramos un lugar. Una casita en las afueras. Tranquila, con aire puro. Vas a estar mejor allá, mamá. Sin el ruido de la ciudad, sin el estrés. Las afueras lejos de ustedes. Carmen desvió la mirada. Es lo mejor para ti, mamá. No era lo mejor para mí. Era lo mejor para ellos. Sacarme del camino. Esconderme donde no fuera un recordatorio de sus obligaciones, de su ingratitud. Si te gustan historias como esta, suscríbete y activa la campanita. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, pensando en cómo había llegado hasta aquí. Yo, que lo di todo, que me partí en 1000 pedazos para que ellos tuvieran una vida mejor, ahora era un estorbo. Y lo peor de todo es que no tenía fuerzas para luchar. Estaba tan cansada. Tan sola. Tan rota. Así que cuando vinieron la semana siguiente con los papeles, con la camioneta ya lista, con cajas para empacar mis cosas, firmé. Y dejé que me llevaran. El día que me llevaron a esa casa fue un día gris. No llovía, pero el cielo estaba cargado de nubes pesadas que parecían aplastar todo. Como si el universo mismo supiera que algo terrible estaba pasando. Roberto manejaba. Miguel iba de copiloto. Carmen había dicho que no podía venir, que tenía un compromiso. Yo iba atrás, entre cajas con mis pocas pertenencias.
No me dejaron traer mucho. No vas a necesitar tanto, mamá. Allá hay espacio limitado, me había dicho Roberto. Espacio limitado para una vida entera. Miré por la ventana mientras nos alejábamos de mi barrio. Pasamos frente a la panadería donde compraba el pan cada mañana. Frente al parque donde llevaba a mis hijos cuando eran pequeños. Frente a la casa de la señora Méndez, donde trabajé por casi 20 años. Todo se iba quedando atrás. Mi vida se iba quedando atrás. ¿Cuánto falta?, pregunté después de una hora de viaje. Ya casi llegamos, respondió Miguel sin voltear a verme. Pero pasó otra hora. Y luego otra. Nos adentramos en caminos de tierra, rodeados de campo vacío. No había casas cerca. No había tiendas. No había nada. Solo silencio y soledad. Cuando finalmente llegamos, mi corazón se hundió. La casa era pequeña, eso no me molestaba. Yo había vivido en lugares pequeños toda mi vida. Pero esto no era una casa. Era una estructura abandonada que habían pintado deprisa para que pareciera habitable. Las paredes estaban manchadas de humedad. La puerta principal no cerraba bien. Había un solo cuarto con una cama vieja y un colchón hundido. La cocina era apenas un espacio con una estufa oxidada y un fregadero que goteaba. El baño tenía hongos en las esquinas y el excusado estaba sucio. Aquí, susurré. Es temporal, mamá. Hasta que consigamos algo mejor, dijo Roberto mientras descargaba cajas. Pero yo sabía que era mentira. No había algo mejor. Esto era mi destino. Mi castigo por envejecer. Por volverme inconveniente. Miguel evitaba mi mirada. Podía ver que le dolía, que algo en él sabía que esto estaba mal. Pero no dijo nada. Nadie dijo nada. Descargaron mis cosas en 20 minutos. No tardaron más porque no había mucho que descargar. Toda una vida reducida a 4 cajas y una maleta. Bueno, mamá, nos tenemos que ir. Ya es tarde y mañana hay que trabajar, dijo Roberto limpiándose las manos en el pantalón. ¿Ya no se van a quedar un rato?, pregunté. Mi voz sonó patética, lo sé. Pero necesitaba que se quedaran. Necesitaba no estar sola en ese lugar horrible. No podemos, mamá. Pero te llamamos mañana, Seil. Miguel me abrazó rápidamente. Vas a estar bien, mamá, me susurró, pero sus palabras sonaron huecas. Y se fueron. Me quedé parada en el umbral de esa casa prisión, viendo cómo la camioneta se alejaba por el camino de tierra, levantando una nube de polvo que me cubrió como una mortaja. Cuando ya no pude ver el vehículo, entré y cerré la puerta. O lo intenté. La puerta no cerraba del todo. Tuve que poner una silla contra ella para mantenerla en su lugar. Me senté en la cama y miré alrededor. Esto era todo. Esto era lo que quedaba de mi vida. Y lloré. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Lloré por todos los años que di. Por todas las madrugadas. Por todos los sacrificios. Por todo el amor que nadie me devolvió. Los primeros días fueron un infierno. No había comida en la casa. Roberto había prometido dejar provisiones, pero no lo hizo. Tuve que caminar 2 kilómetros hasta una tiendita de pueblo para comprar lo básico. Mis rodillas me dolían con cada paso. El sol me quemaba la piel. Llegué a la tienda casi desmayada. El señor que atendía me miró con pena. ¿Usted vive por aquí, señora?, me preguntó mientras me cobraba el pan y unas latas de atún. Sí, en la casa al final del camino. Ah, esa casa. Estuvo abandonada por años. ¿Vive sola ya? Asentí. Eso no está bien, murmuró, negando con la cabeza. Pero no preguntó más. Y yo no dije más. Las noches eran peores. La casa hacía ruidos. La madera crujía.
El viento se colaba por las rendijas. Y yo me quedaba despierta, asustada, sintiendo cada año de mi edad, cada dolor en mi cuerpo, cada latido de mi corazón cansado. Roberto llamó 3 días después. No al día siguiente como prometió. 3 días. ¿Cómo estás, mamá? Roberto, esta casa está en mal estado. No hay. Mamá, ya hablamos de esto. Es lo que hay por ahora. Tienes que adaptarte. Pero la puerta no cierra. Y hay goteras. Y... Mamá, basta. No seas malagradecida. Hicimos lo que pudimos. Malagradecida. Esa palabra se clavó en mi pecho como un cuchillo. Malagradecida, Roberto, yo que te di todo. Ese es el problema, mamá. Siempre con lo mismo. Yo que te di todo, yo que sacrifiqué todo. Ya basta. Ya estamos grandes. Ya no te debemos nada. Y colgó. Me quedé sosteniendo el teléfono, temblando. Ya no te debemos nada. Esas palabras me destruyeron más que cualquier golpe físico. Carmen no llamó. Miguel lo hizo una vez, brevemente, solo para preguntar si estaba viva. Las semanas pasaron. Yo me iba apagando. Dejé de bañarme todos los días porque el agua salía helada y mis manos ya no tenían fuerza para calentar cubetas. Dejé de comer bien porque no tenía energía para caminar hasta la tienda. Adelgacé. Mi ropa me quedaba grande. Mi cabello, que siempre mantuve recogido con dignidad, ahora colgaba grasoso y descuidado. Me estaba muriendo. No físicamente, todavía no. Pero por dentro ya estaba muerta. No te pierdas próximas historias, suscríbete y mantente atento a nuestras actualizaciones. Pero entonces apareció alguien que lo cambiaría todo. Un vecino. Don Tomás. Un hombre mayor que vivía a unos 500 metros de mi casa. Pasaba por ahí cuando caminaba con su perro. Al principio solo me saludaba de lejos. Yo apenas levantaba la mano en respuesta. Pero un día se acercó. Señora, está bien, la he visto muy delgada últimamente. Nadie me había preguntado si estaba bien en meses. Y sin poder evitarlo, me quebré. Le conté todo. Don Tomás me escuchó sin interrumpir. Se sentó en el escalón de esa casa rota, con su perro a sus pies, y me dejó hablar. Le conté de mis hijos, de cómo me trajeron aquí, de cómo me habían abandonado. Le conté de los años que les di, de las madrugadas trabajando, de todo el amor que derramé sobre ellos sin guardar nada para mí. Cuando terminé, don Tomás se quedó en silencio un largo rato. Luego me miró con ojos llenos de una tristeza que parecía entenderme completamente. Lo mismo le pasó a mi hermana, dijo finalmente. Sus hijos la dejaron en un asilo y nunca volvieron. Murió sola, llamándolos. Por eso reconocí las señales en usted. ¿Qué señales?, pregunté. La mirada. Esa mirada de quien ha sido traicionado por las personas que más amó. Tenía razón. Desde ese día, don Tomás empezó a visitarme. No todos los días, pero regularmente. Me traía comida que su esposa cocinaba. Hizo de más, decía, aunque yo sabía que era mentira. La señora Rosa cocinaba especialmente para mí. Un día llegó con una bolsa de herramientas. Voy a arreglar esa puerta, anunció. Y lo hizo. Arregló la puerta, reparó las goteras que pudo, puso candados nuevos. No debería vivir aquí, señora Guadalupe, me dijo mientras trabajaba. Esto no está bien. Su familia sabe en qué condiciones la tienen. Ellos pusieron las condiciones, respondí con amargura. Don Tomás negó con la cabeza. Esto no solo está mal. Podría ser ilegal. Abandonar a un adulto mayor así, hay leyes contra eso. ¿Leyes?, repetí. Nunca se me había ocurrido pensar en términos legales. Eran mis hijos.
Yo solo pensaba en términos de amor traicionado. Sí. Leyes de protección al adulto mayor. Abandono. Negligencia. Esto podría denunciarse. Pero yo negué con la cabeza. No voy a denunciar a mis hijos. Ni siquiera después de lo que le hicieron. Son mis hijos, dije simplemente. Y en ese momento, todavía lo creía así. Todavía pensaba que el amor de madre no tenía condiciones, que perdonarlo todo era mi deber. Don Tomás no insistió. Pero vi en sus ojos que no estaba de acuerdo. Las semanas siguieron. Mi vida se volvió un poco más soportable gracias a don Tomás y la señora Rosa. Ellos me daban algo que mis propios hijos me habían quitado: compañía. Humanidad. Pero don Tomás seguía preocupado. Lo notaba en cómo me observaba, en cómo inspeccionaba la casa cada vez que venía. Un día llegó con expresión seria. Señora Guadalupe, necesito hablar con usted. ¿Qué pasa? He estado documentando cómo vive aquí. Las condiciones de la casa. Su estado de salud. Todo. Me asusté. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué alguien tiene que hacerlo? Y por qué, si algo le pasa, quiero que haya evidencia de que sus hijos la abandonaron sabiendo exactamente en qué situación la dejaban. Don Tomás, ya le dije que no quiero problemas con mis hijos. Señora, con todo respeto, ellos ya crearon el problema. Yo solo estoy creando la solución. No entendí en ese momento qué quería decir, pero lo dejaría hacer lo que considerara necesario. Honestamente, ya no me importaba nada. Los meses pasaron. Cumplí 73 años sola en esa casa. Ninguno de mis hijos llamó. Ni siquiera un mensaje. Don Tomás llegó con un pastel que la señora Rosa había horneado. Cantamos las mañanitas. Y lloré. No de tristeza, aunque había tristeza. Sino de gratitud. Dos extraños me trataban con más amor que mis propios hijos. ¿Sabe qué día es hoy?, le pregunté a don Tomás. Su cumpleaños, señora. No solo eso. Hace exactamente un año que me trajeron aquí. Un año en este exilio. Don Tomás apretó los labios. Ya es suficiente, murmuró. ¿Qué dice? Que ya es suficiente. He esperado, le he dado tiempo para que sus hijos reaccionen. Pero no lo van a hacer. Y usted no merece esto. Ya hablamos de esto, don Tomás. No voy a. No estoy pidiendo permiso, señora Guadalupe. Ya hice la denuncia. El mundo se detuvo. ¿Qué? Hace 2 semanas presenté una denuncia formal ante servicios sociales por abandono de adulto mayor. Tengo fotos, tengo vídeos, tengo testimonios. Incluso hablé con el señor de la tienda, que confirmó que usted llega a veces casi desmayada. Van a venir a investigar. Me quedé sin palabras. Parte de mí estaba furiosa. ¿Cómo se atrevía a tomar esa decisión sin consultarme? Pero otra parte, una parte más profunda, sintió algo que no sentía en mucho tiempo: esperanza. ¿Y si mis hijos se enojan? Señora, con todo respeto, que se enojen. Usted tiene derechos. Y sus hijos tienen obligaciones legales y morales que no están cumpliendo. Esa noche no pude dormir. Don Tomás se había ido, pero sus palabras quedaron resonando. Una denuncia. Una investigación. Mis hijos sabrían que alguien estaba viendo, que alguien estaba registrando su negligencia. Sentí miedo. Pero también sentí algo más. Algo pequeño y frágil, pero real. Sentí que quizás, solo quizás, yo también merecía ser defendida. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Déjamelo en los comentarios y cuéntame de dónde eres. ¿Has vivido algo parecido o conoces a alguien que, si 2 días después, tocaron la puerta? Eran 2 mujeres con identificaciones del gobierno. Señora Guadalupe Martínez. Sí, soy yo. Somos trabajadoras sociales.
Venimos por una denuncia de posible abandono y negligencia. ¿Podemos pasar? Abrí la puerta. Y por primera vez en un año, dejé que alguien viera realmente cómo vivía. Las trabajadoras sociales se llamaban Patricia y Mónica. Patricia era una mujer joven, de unos 30 años, con lentes y una libreta que no soltó en ningún momento. Mónica era mayor, quizás de mi edad, con ojos cansados que habían visto demasiado. Entraron y miraron alrededor. Vi cómo sus expresiones cambiaban. Cómo Patricia apretaba la mandíbula. Cómo Mónica negaba lentamente con la cabeza. Señora Guadalupe, ¿cuánto tiempo lleva viviendo aquí?, preguntó Patricia mientras escribía. 1 año. Un poco más. ¿Y quién la trajo? Mis hijos. ¿Cuántos hijos tiene? 3. Roberto, Carmen y Miguel. ¿Alguno de ellos vive cerca? No. Viven en la ciudad. A unas 3 horas de aquí. ¿Y con qué frecuencia la visitan? Bajé la mirada. No me visitan. Silencio. Solo el sonido del lápiz de Patricia escribiendo. Mónica se acercó y se arrodilló frente a mí. Tomó mis manos entre las suyas. Señora, voy a hacerle unas preguntas y necesito que sea completamente honesta conmigo. ¿Sus hijos saben en qué condiciones vive? Sí. Ellos me trajeron aquí. ¿Vieron la casa? ¿Le proveen comida, dinero, atención médica? No. Yo tengo mi pensión, pero es muy pequeña. Apenas me alcanza para comer. Patricia tomó fotos de todo. La puerta reparada por don Tomás. Las manchas de humedad. El baño. La cocina. Mi cuarto con esa cama hundida. ¿Tiene alguna condición médica?, preguntó. Presión alta. Problemas en las rodillas. Pero hace meses que no voy al doctor. ¿Por qué no? Porque el centro de salud más cercano está a 2 pueblos de aquí y no tengo transporte. Y mis hijos, nunca ofrecieron llevarme. Mónica apretó mis manos. Señora Guadalupe, lo que sus hijos están haciendo se llama abandono de adulto mayor. Es un delito. Y las condiciones de esta vivienda no son aptas para que nadie viva aquí, mucho menos una persona de su edad con condiciones médicas. Empecé a llorar. No sé por qué. Quizás porque alguien finalmente estaba validando mi dolor. Alguien estaba diciendo en voz alta lo que yo no me había atrevido a admitir, que esto estaba mal. Que yo no me lo merecía. Vamos a abrir un caso formal, dijo Patricia. Vamos a contactar a sus hijos y van a tener que responder ante las autoridades. También vamos a buscarle un lugar más digno donde vivir temporalmente. No quiero ir a un asilo, dije rápidamente. Había escuchado historias. Lugares terribles donde dejan morir a los viejos. No va a un asilo, prometió Mónica. Hay casas de acogida temporal, supervisadas, donde estará segura mientras se resuelve su situación. Esa misma tarde, Patricia llamó a Roberto. Puso el altavoz para que yo escuchara. Bueno, contestó Roberto. Roberto Martínez. Sí, ¿quién habla? Soy Patricia Hernández, trabajadora social del Departamento de Protección al Adulto Mayor. Llamo en relación a su madre, Guadalupe Martínez. Silencio. Un silencio pesado. ¿Qué pasa con mi madre?, preguntó finalmente, con un tono defensivo. Señor Martínez, hemos recibido una denuncia por abandono y negligencia. Hoy visitamos a su madre y confirmamos que vive en condiciones deplorables, sin asistencia médica, sin visitas familiares, en una vivienda inadecuada. Necesitamos que usted y sus hermanos vengan a una reunión con el departamento lo antes posible. Espere, denuncia quien los llamó. Fue ella, mi madre los llamó. No puedo revelar la fuente de la denuncia, pero eso es irrelevante. Lo que importa es que se confirmó negligencia familiar. Tienen 3 días para presentarse o enfrentarán cargos formales. Esto es ridículo.
Le dimos una casa. Ella está bien. Patricia me miró antes de responder. Vi fuego en sus ojos. Señor, su madre vive en una casa con hongos, sin puerta que cierre bien, sin atención médica, desnutrida y completamente abandonada. Si eso es su definición de bien, tenemos un serio problema. 3 días. Les enviaré la citación por correo certificado. Y colgó. Roberto intentó llamar a mi teléfono inmediatamente. Vi su nombre en la pantalla. Pero no contesté. Patricia me había aconsejado que no hablara con ellos sin un mediador presente. Llamó 10 veces. Luego Carmen. Luego Miguel. Mensajes. Llamadas perdidas. De repente, después de un año de silencio, todos querían hablar conmigo. 2 días después, me mudé temporalmente a una casa de acogida. Era un lugar sencillo pero limpio. Había otras 3 mujeres mayores ahí, todas con historias parecidas a la mía. Familias que las habían olvidado. Hijos que las habían traicionado. La primera noche dormí en una cama cómoda, con sábanas limpias. Había agua caliente. La comida era nutritiva. Y por primera vez en un año, me sentí segura. La reunión con mis hijos estaba programada para el viernes. Patricia me preparó. Van a intentar justificarse. Van a decir que usted exagera, que es difícil, que ellos hicieron lo mejor que pudieron. No se deje intimidar. Yo estaré ahí. Si te gustan historias como esta, suscríbete y activa la campanita. Llegó el viernes. Entré a una oficina del gobierno. Había una mesa grande. Patricia y Mónica estaban de un lado. Yo me senté junto a ellas. Y del otro lado, después de un año sin verlos, estaban mis 3 hijos. Roberto con traje, como si viniera de una reunión importante. Carmen con los brazos cruzados, a la defensiva. Miguel mirando al suelo, incapaz de sostenerme la mirada. Buenas tardes, comenzó Patricia. Estamos aquí porque se ha confirmado un caso de abandono y negligencia hacia la señora Guadalupe Martínez por parte de sus hijos. Antes de proceder con acciones legales, queremos dar oportunidad de diálogo. Roberto se inclinó hacia adelante. Mire, señorita, creo que hay un malentendido. Nosotros no abandonamos a nuestra madre. Le conseguimos una casa. Una casa inhabitable, interrumpió Patricia. Era lo que podíamos pagar. Todos tenemos familias, gastos. ¿Y cuándo fue la última vez que la visitaron? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que se aseguraron de que tuviera comida, medicinas, atención médica? Más silencio. Su madre pesa 15 kilos menos que hace un año. Tiene principios de desnutrición. No ha visto un médico en meses a pesar de tener hipertensión. ¿Eso les parece responsable? Carmen habló. Ella tiene su pensión. Puede usar eso para sus cosas. Mónica intervino, con una voz tranquila pero devastadora. Su pensión es de 1.200 pesos al mes. Apenas le alcanza para lo básico. Y ustedes lo saben. Los vi a los 3. Mis hijos. Las personas por las que había dado todo. Y no vi arrepentimiento. Vi molestia. Vi resentimiento por haber sido expuestos. ¿Tienen algo que decir?, preguntó Patricia. Roberto me miró directamente. ¿Por qué hiciste esto, mamá? ¿Por qué nos avergonzaste así? ¿Por qué no hablaste con nosotros primero? Y algo dentro de mí se rompió definitivamente. Pero no de tristeza. De rabia. Me levanté de mi silla. Mis manos temblaban, pero mi voz salió firme. Clara. Fuerte. ¿Qué por qué hice esto?, repetí mirando a Roberto a los ojos. Yo no hice nada, Roberto. Fue un vecino. Un extraño que mostró más humanidad que ustedes 3 juntos. ¿Y quieres saber por qué no hablé con ustedes primero? Porque dejé de tener voz para ustedes hace mucho tiempo.
Carmen abrió la boca para interrumpir, pero alcé la mano. No. Ahora me toca hablar a mí. Ustedes tuvieron un año de silencio mío. Ahora me van a escuchar. Me volteé hacia los tres. Les di todo. Todo. Cuando su padre se fue y los dejó, yo tenía 24 años. Podría haber rehecho mi vida. Podría haberlos dado en adopción y haber empezado de nuevo. Pero no lo hice. Me partí la espalda trabajando 3 casas al día para que ustedes tuvieran comida. Me quedé sin comer para que ustedes cenaran. Usé ropa vieja para que ustedes tuvieran uniformes nuevos. Roberto intentó hablar. Mamá, ya sabemos. No sabes nada. Grité. Y fue liberador. No sabes lo que es levantarse a las 4 de la mañana con el cuerpo roto de dolor y aún así ir a trabajar porque 3 niños dependen de ti. No sabes lo que es llorar en silencio en el baño para que tus hijos no te vean débil. No sabes lo que es renunciar a todo, por amor. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no me detuve. Roberto, cuando te casaste, yo cosí las servilletas de tu boda porque no tenía dinero para darte un regalo. Y tú ni siquiera las usaste. Carmen, cuando tu esposo te dejó aquella vez, yo te recibí en mi casa, te abracé, te dije que valías más. Y tú me trataste como un estorbo cuando más te necesité. Miguel. Me quebré un poco al mirarlo. Mi bebé. Mi rayo de sol. Tú me dijiste que me cuidarías. Me llevaste flores cuando conseguiste tu primer trabajo. ¿Qué pasó con ese Miguel? ¿Dónde quedó? Miguel tenía lágrimas en los ojos, pero no dijo nada. Me llevaron a esa casa como si fuera basura que había que esconder. ¿Y saben qué es lo peor? Que lo acepté. Que estaba tan rota, tan cansada, tan convencida de que era una carga, que firmé los papeles y me dejé llevar. Porque todavía los amaba. Porque todavía pensaba que quizás, si no les causaba problemas, volverían. Pero no volvieron. Un año. 365 días. Ni una visita. Ni en mi cumpleaños. Ni en Navidad. Nada. Carmen empezó a llorar. Mamá, lo siento, yo. No, la interrumpí. No quiero tus disculpas. No ahora. Ahora quiero que entiendan algo, ustedes me enseñaron que el amor de madre no es infinito. Que tiene un límite. Y ustedes lo cruzaron. No digas eso. Es la verdad. Ustedes me dejaron morir sola en una casa horrible. Y cuando finalmente encontré la forma de salvarme, ni siquiera preguntaron cómo estaba. Ahora que tienen problemas, vienen. Pero cuando yo los necesité, ¿dónde estaban? Lo siento, susurró Miguel. De verdad lo siento. Lo sé. Pero ya es tarde. No hay forma de. No. No la hay. Pueden buscar ayuda en otro lado. Yo ya di suficiente. Roberto se puso de pie, furioso. Sabes que haz lo que quieras. Estamos cansados de ti, de tus dramas, de tus demandas constantes. Mis demandas, lo interrumpí, incrédula. Mi única demanda fue existir. Y eso fue demasiado para ustedes. Mónica intervino. Señor Martínez, le sugiero que se calme o esta reunión termina y procedemos directamente a cargos penales. Roberto apretó los puños pero se sentó. La señora Guadalupe no va a volver a esa casa, continuó Mónica. Vamos a buscarle una vivienda digna. Ustedes tienen 2 opciones, contribuir financieramente a su cuidado, o enfrentar cargos por abandono. Tienen una semana para decidir. Los 3 salieron de esa oficina sin mirarme. Y yo me quedé ahí, temblando pero de pie. Esa noche, de regreso en la casa de acogida, no pude dormir. No de tristeza, sino de una extraña euforia. Había hablado. Después de toda una vida callando, tragándome el dolor, disculpándome por existir, había hablado.
Pasaron los días. Mis hijos no llamaron. No ofrecieron ayuda. Patricia me informó que habían contratado un abogado para defenderse, como si yo fuera una amenaza. Pero entonces pasó algo inesperado. Una tarde, la directora de la casa de acogida me llamó a su oficina. Señora Guadalupe, llegó una carta para usted. Del gobierno. Mi corazón se hundió. Ahora que abrí la carta con manos temblorosas. Y no podía creer lo que leía. Era una notificación de la Secretaría del Trabajo. Hace 30 años, había sufrido un accidente en casa de la señora Méndez. Me caí de una escalera y me lastimé la espalda. La señora Méndez había iniciado un proceso legal para que me compensaran porque ella no me tenía registrada formalmente. Pero el proceso se había perdido en la burocracia. Yo me había olvidado de él. Hasta ahora. El caso había sido resuelto. Después de 30 años, finalmente habían dictaminado a mi favor. La compensación era de 800.000 pesos. Me quedé mirando el número, incapaz de procesarlo. 800.000 pesos. No era una fortuna, pero para mí, era libertad. Patricia casi gritó de alegría cuando se lo conté. Señora Guadalupe. Esto es maravilloso. ¿Sabe lo que significa? ¿Qué? Que puede independizarse. Rentar un apartamento digno. Tener una vida. Y eso fue exactamente lo que hice. Con ese dinero, renté un pequeño apartamento en un pueblo cercano. No era lujoso, pero era mío. Limpio. Seguro. Con agua caliente y puertas que cerraban bien. Patricia me ayudó con todos los trámites. Mónica me llevó a comprar muebles básicos. Don Tomás y la señora Rosa me visitaron el día que me mudé y trajeron plantas para mi balcón. Para que esto se sienta como un hogar, dijo la señora Rosa. Por primera vez en años, sonreí de verdad. Empecé a ir a un centro comunitario para adultos mayores. Conocí a otras mujeres. Mujeres con historias parecidas a la mía. Mujeres que habían sobrevivido. Nos juntábamos los martes para hacer manualidades. Los jueves para clases de baile, los domingos para compartir comida. Lentamente, construí una nueva familia. No de sangre, sino de elección. Pasaron 2 años. 2 años en los que mis hijos no supieron nada de mí. Yo no busqué contacto. Ellos tampoco. Hasta que un día, tocaron la puerta de mi apartamento. Era Miguel. Se veía mayor. Cansado. Tenía ojeras. Mamá, dijo cuando abrí la puerta. No respondí. Solo lo miré. ¿Puedo pasar? Dudé. Pero finalmente abrí la puerta. Se sentó en mi pequeña sala. Miró alrededor. «¿Vives bien aquí?», comentó. «Vivo en paz», corregí. Silencio. «Mamá, vine porque, necesito pedirte algo». Ahí estaba. Lo sabía. Perdí mi trabajo. Mi esposa está enferma. Tenemos deudas. Roberto y Carmen están igual. Todos estamos mal. Y sabemos que recibiste dinero del gobierno. Pensamos que quizás. No lo dejé terminar. No. Mamá, por favor. Somos tus hijos. Somos familia. Me levanté. Me paré frente a él. Este hombre que alguna vez fue mi bebé. ¿Crees que merecía lo que le pasó? Cuéntame tu opinión abajo, y dime también si conoces a alguien que haya vivido algo parecido o de qué lugar nos estás viendo. Miguel, ustedes me enseñaron algo muy valioso hace 2 años. Me enseñaron que la familia no es obligación. Que el amor tiene límites. Y que yo puedo vivir sin ustedes. No digas eso. Es la verdad. Ustedes me dejaron morir sola en una casa horrible. Y cuando finalmente encontré la forma de salvarme, ni siquiera preguntaron cómo estaba. Ahora que tienen problemas, vienen.
Pero cuando yo los necesité, ¿dónde estaban? Lo siento, susurró. De verdad lo siento. Lo sé. Pero ya es tarde. No hay forma de. No. No la hay. Pueden buscar ayuda en otro lado. Yo ya di suficiente. Miguel se levantó. Me miró con lágrimas en los ojos. Te quiero, mamá. Yo también los quise, respondí. Pero aprendí a quererme más a mí misma. Y cerré la puerta. Me quedé del otro lado, escuchando sus pasos alejarse. Y no lloré. No sentí culpa. Sentí, liberación. Hoy tengo 75 años. Vivo en mi pequeño apartamento con mis plantas en el balcón. Voy al centro comunitario. Tengo amigas que se preocupan por mí. Don Tomás y la señora Rosa vienen a visitarme cada semana. Mis hijos nunca volvieron. Y está bien. Porque aprendí que la familia verdadera no es la que te dio la vida, sino la que elige quedarse cuando la vida se pone difícil. Aprendí que el amor propio no es egoísmo. Aprendí que nunca es tarde para defenderte. Y aprendí que después de la oscuridad más profunda, si tienes el valor de buscarla, siempre hay luz. Esta es mi historia. La historia de Guadalupe. La madre que fue expulsada, y que se encontró a sí misma en el camino. No te pierdas próximas historias, suscríbete y mantente atento a nuestras actualizaciones. Si conoces a alguien en una situación parecida, no te quedes callado. Puede que tu voz sea la única que esa persona necesite para salvarse. Y si eres tú quien está viviendo esto, quiero que sepas algo: mereces dignidad. Mereces respeto. Mereces amor, y nunca, nunca es tarde para reclamarlo. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por verme.